El siguiente video está realizado por Andrés Rolando García Costa y Alejandra Malagón, quienes hablan. El taller número 1, el problema dice lo siguiente. El coyote decidido está afuera una vez más en la búsqueda del correcaminos elusivo. El coyote usa un par de patines Acme a motor que proporcionan una aceleración horizontal constante de 15 metros sobre segundo cuadrado. El coyote está en reposo a 70 metros del borde de un acantilado en el instante en el que el correcaminos pasa a su lado en dirección al acantilado. Nos pregunta: si el correcaminos se mueve con una velocidad constante, determine la velocidad mínima que debe tener para llegar al acantilado antes que el coyote. B. En el borde del acantilado, el correcaminos escapa haciendo un giro repentino mientras que el coyote continúa recto en la cima. Sus patines permanecen horizontales y continúan operando mientras está en vuelo, por lo que la aceleración del coyote mientras está en el aire es de 15 y 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Si el acantilado está a 100 metros sobre el piso llano de un cañón, determinar dónde cae el coyote. C. Determinar los componentes de la velocidad de impacto del coyote. Bueno, para resolver la primera pregunta, la velocidad mínima que debe tener el correcaminos para que el coyote no lo atrape, tenemos como datos que la aceleración del coyote es 15 metros sobre segundo cuadrado y que está a 70 metros del borde antes de que se caiga el acantilado. La trayectoria del coyote corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo cual empleamos esta fórmula. Como la velocidad inicial del coyote es 0, entonces se tiene lo siguiente. Sustituyendo por los datos numéricos de la distancia 70, un medio, la aceleración que es 15, t al cuadrado, despejamos el tiempo. Entonces nos queda calculando que el tiempo es aproximadamente 3,055 segundos. Como la velocidad del correcaminos es constante, corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Así que pues, tenemos que la velocidad es igual pues, al cambio de la distancia sobre el tiempo. Sustituyendo nuevamente por los datos numéricos que nos da el problema, tenemos que ver la velocidad mínima que debe tener el correcaminos para que el coyote no lo atrape es de 22,9 metros sobre segundo cuadrado. Para resolver la pregunta B, primero tenemos nuestro sistema de referencia y nuestros datos, la aceleración en X, la que es horizontal, sabemos que es 15 metros sobre segundo. Según por nuestro sistema de referencia, la aceleración en Y sería menos la gravedad y sabemos y nos dan los componentes de la aceleración. Como la velocidad inicial en X es 0 y sabemos que el tiempo que lo hallamos anteriormente es de 3,055 segundos, sabemos que la aceleración en X por el tiempo es igual a la velocidad final. Sustituyendo por los valores que tenemos, la velocidad final con la que va a caer el coyote es de 45,8 metros sobre segundo. Como sabemos que la velocidad inicial en Y es igual a 0 y sabemos esta fórmula, que la distancia en Y es igual a un medio de la aceleración en Y tiempo al cuadrado, sustituyendo los datos numéricos y despejando t, el coyote va a caer al piso en 4,52 segundos. Así que reemplazamos en esta fórmula, estoy señalando con el cursor, y sustituyendo por los valores numéricos, el coyote cae a 360 metros sobre el cañón. Para el ejercicio C, los componentes de la velocidad, hacemos una tabla en donde desarrollamos los componentes en X, los componentes en Y.
Sabemos que la aceleración más por el tiempo más la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Aquí calculamos en ambos componentes, tanto en x como en y, sustituyendo los valores que hemos calculado anteriormente en los puntos, y tenemos que la velocidad final en x es 113,62 metros sobre segundo y la velocidad final en y es menos 44,3. Así que nuestro componente de la velocidad final es 133,62 y menos 44,3 metros sobre segundo. Para el taller 2 tenemos el siguiente ejercicio. Un objeto de 15 kilogramos sobre una masa horizontal sin fricción se conecta a una cuerda que pasa sobre una polea y luego se sujeta a un objeto colgante de 9 kilogramos como se muestra en la figura. Nos piden dibujar los diagramas de cuerpo libre de ambos objetos e encontrar la aceleración de los dos cuerpos y la tensión en la cuerda. Aquí tenemos nuestro diagrama. Para realizar los diagramas de cuerpo libre, al objeto que pesa 5 kilogramos lo vamos a llamar M1 y al objeto que pesa 9 kilogramos lo vamos a llamar M2. Realizamos el diagrama de cuerpo libre del objeto M1, donde tenemos que actúa el peso, la tensión de la cuerda y la normal. La sumatoria de fuerzas en X corresponde a masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas que actúan pues es la tensión, entonces la tensión es igual a masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas en Y es 0, pues aquí no se desplaza. Entonces, y la sumatoria de las fuerzas en Y tenemos que la normal menos la masa por la gravedad, que es igual a 0, es decir que la normal es masa por gravedad. El diagrama de cuerpo libre del objeto 2, que ya habíamos dicho que lo vamos a llamar al objeto que pesa 9 kilogramos, actúa la tensión de la cuerda y el peso del objeto. La sumatoria de fuerzas en X es 0, no hay fuerzas, y la sumatoria de fuerzas en Y es menos masa por aceleración, es negativa dependiendo del sistema de referencia que uno tiene. La sumatoria de fuerzas en Y entonces sería la tensión menos la masa por gravedad es igual a menos la masa por la aceleración. Tenemos que en el diagrama de cuerpo libre para el primer objeto tenemos que la tensión es masa por aceleración. Y en el diagrama del cuerpo tenemos que la tensión es masa por gravedad menos masa por aceleración. Así que como ambas están igualadas en la tensión, las igualamos para hallar la aceleración. Hacemos los respectivos cálculos y despejamos la aceleración y sustituyendo por los datos numéricos tenemos que la aceleración es 6,6 metros sobre segundo cuadrado. Para hallar la tensión, pues simplemente ya sabíamos que la tensión era igual a la masa 1 por la aceleración, ya sabemos cuál es la aceleración, así que simplemente la reemplazamos y sustituimos por los valores numéricos. Así tenemos que la tensión es 31,5 newtons. El tercer taller, el enunciado del problema dice así: un oso hambriento que pesa 70 newtons sale de una viga en un intento de recuperar una cesta de comida que cuelga en el extremo de la viga. La viga es uniforme, pesa 200 newtons y mide 6 metros de largo y la canasta pesa 80 newtons. Nos piden dibujar el diagrama de cuerpo libre para la viga. Nos dicen que cuando el oso está a una distancia de X, que esta distancia corresponde a 1 metro, encontrar la tensión en el cable y los componentes de la fuerza ejercida por la pared en el extremo izquierdo de la viga. Y nos preguntan y si el cable puede soportar una tensión máxima de 90 newton, ¿cuál es la distancia máxima antes de que el oso puede caminar antes de que se rompa el cable? Aquí está el diagrama del problema, el osito, la viga, la canasta, la distancia que está el osito es 1 metro. Aquí están las golosinas. Entonces tenemos como datos
peso del oso son 700 newtons, peso de la barra que es uniforme, pesa 200 newtons y el peso de la canasta es 80 newtons. Para el primer problema tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre. Así que aquí está el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos el ángulo es de 60, acá tenemos los componentes de la pared que tienen una componente en Y y una componente en X. Tenemos el peso del osito que son 700 newtons. Tenemos el peso de la viga que son 200 newtons. El peso de la canasta que son 80 newtons. La tensión también tiene dos componentes, tanto una en X como en otra en Y. Para el literal B, sumamos las fuerzas en X. Las fuerzas en X, como la de la pared tiene componentes en X y en Y, pues utilizamos la componente de las fuerzas en X. Menos T coseno de 60, porque la tensión en este caso tiene componentes tanto en X como en Y, y eso es igual a 0. Esta sería nuestra primera fórmula. Sumando las fuerzas en Y, igualmente la otra componente en Y, T seno de 60 menos 700 newton, que es el peso del osito, menos 200, que sería el peso de la viga, menos 80, que es el peso de la canasta, sería nuestra segunda ecuación. Y la sumatoria de los torques, entonces serían las dos componentes de la pared, más en la tensión por el seno de 60, menos 700 newtons, que es el peso del oso. Aquí 1 significaría la distancia de que está el osito de la viga. Acá menos 200, que sería el peso de la viga. Y pues acá está la distancia, que son 3, que sería la mitad, porque el peso se concentra en el centro. Menos 80, que es el peso de la canasta, por 6, que es pues lo que mide la varilla que está al otro extremo de la canasta. Esa sería nuestra tercera ecuación. De la tercera ecuación se concluye que T, la tensión, es 343 newtons. Aquí despejamos la tensión porque todos los datos los tenemos. Sustituyendo en 2, o sea, en esta ecuación que estoy señalando, tenemos que RY es igual a 683 newtons y RX es 171 newtons. Para la pregunta C, para saber si el osito se cae o no se cae antes de llegar a la canasta, nos dicen que si la tensión es 900 newtons, entonces ¿cómo sería X? La distancia que podría caminar el osito. Entonces usamos la ecuación número 3, que es esta. Entonces la sumatoria de los torques. Y pues simplemente despejamos, sustituimos donde iba la tensión, ¿cierto? Y tenemos que despejar esta X que está rojita acá. Así que tenemos que despejando, el osito puede caminar máximo 5,13 metros. Es decir que el osito se caería antes de llegar a la canasta. Y muchas gracias por su atención.